Dios bendiga a los hermanos. Este es tu hermano José Luis Cintrón. Y como prometimos, estamos desde la Iglesia Evangélica Unida de aquí del Coto Laurel, la carretera 14. Vamos a terminar, esperamos en el nombre de Jesús, la segunda fase del estudio Mateo 24 versus el rapto o arrebatamiento. Así que vamos a ir de lleno y me gustaría que los hermanos que estén vayan pasando la voz y vayan entrando al estudio. Tenemos mucho material y esperamos que usted sea edificado. Así que a la medida que yo, cuando termine la transmisión, contestaré las preguntas y pasaré alguna información adicional conforme vayamos entrando en el tema. Amén. La semana pasada hablamos primeramente de la historia y de lo que envuelve y lo que produce lo que estamos haciendo. Hay personas que sin ningún conocimiento teológico, escatológico y hermenéutico ponen fechas a la venida de Cristo y esto genera un problema de ansiedad, problema de confusión, y es por eso que me he dado la tarea. Hermano, yo llevo desde 1985 trabajando y haciendo estudios, lo que llamamos de apología, y este es uno de ellos. Así que hablamos la semana pasada de Mateo 24 y entramos en la segunda venida de Cristo. Jesús está con sus discípulos y surge la pregunta, una pregunta muy bien formada. Y la pregunta tenía validez por los apóstoles porque ellos esperaban ansiosamente el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Y por eso le dicen a Jesús, cuando están en el templo, ese templo que edificó Herodes, le preguntaron 3 preguntas, ¿no? Y las preguntas que le hacen los discípulos es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús, ya desde el versículo 4, va estableciendo lo que entendemos que son las señales de la segunda venida de Cristo. Y nos envolvimos a vuelo de pájaro, y hoy vamos a hablar un poco más profundo de lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces Jesús le dice: nadie os engañe, porque oirán de guerras y rumores de guerra. Y hablamos de cómo Jesús va llevando la conversación. Claro está, Jesús entra a Apocalipsis, porque si usted busca los eventos del Apocalipsis capítulo 6, cuando el Hijo del Hombre, el que está sentado a la diestra del Padre, capítulo 6 de Apocalipsis, y abre el rollo sellado, pues se van abriendo los sellos y salen lo que se llaman comúnmente los 4 jinetes del Apocalipsis. Y lo que estamos viendo en Mateo 24, del versículo 4 en adelante, son los efectos. Y aún con todo lo que está pasando y esas señales, en ningún momento yo quiero que usted entienda, hermano y hermana que me está escuchando, damos la bienvenida a la pastora que llegó ahora. Y también quiero darle el agradecimiento que se me olvidó al hermano William Santiago, que es mi técnico. Y me siento sumamente orgulloso de que esté aquí. Entramos entonces en la disyuntiva de explicar 2 cosas. Yo quiero explicar 2 cosas antes de entrar de lleno al estudio, porque amerita que todo estudiante de las Escrituras, todo estudiante serio que le gusta leer, no por leer, sino saber e investigar, escudriñar, como dice las Escrituras, y es por eso que debemos entrar un poquito más, es buscar y rebuscar. Eso significa escudriñar, buscar y rebuscar. Entonces hay 2 temas que detienen o que definen las bases para lo que vamos a explicar de la venida de Cristo. Amén. Primeramente,
todo estudiante de la Biblia, cuando vaya a leer y estudiar el libro de Mateo, usted sabe que Mateo fue escrito para los judíos y el tema de Mateo, completamente el tema de Mateo es el reino de Dios. Y es por eso que es el evangelio del reino lo que se ve en Mateo. Y en Mateo 24, eso le voy a buscar por el texto cuando Jesús habla del evangelio del reino. Inclusive empezando el evangelio, cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista, ya Juan el Bautista estaba diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces debemos entender que el evangelio del reino es el mensaje de que Dios iba a establecer en esta tierra el reinado de Cristo, del Hijo de Dios, como cumplimiento a la alianza con David. Recuerden que Dios establece pactos con el pueblo de Israel, y uno de esos pactos es con la casa de David, otro pacto es con la casa que es con Abraham, y otro pacto es con la tierra. Entonces, cuando aparece el Bautista en Mateo 3:2, para los que apuntan, aparece Juan: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el mensaje que trae el Bautista. Entonces, cuando buscamos en Mateo 9:35, otro texto bíblico que usted debe apuntar y buscar en sus escrituras, en su Biblia, es que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo 9:35. Pero no termina ahí. Cuando Jesús envía a sus discípulos, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id primero a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ya estamos entendiendo un poquito más de lo que estaba hablando el Mesías. Y díganle donde entren a las ciudades que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10, 5 al 7. Ya en Mateo 15, 24, para los que apuntan, Mateo 15, 24, lo bueno es que ustedes van a tener algo bien interesante. Van a tener el video y puede darle para adelante y para atrás, ponerle pausa y buscar las citas bíblicas. Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando usted mira en el contexto del reino, Jesús estaba totalmente comprometido con el evangelio del reino, y a los discípulos los envió para que predicara el evangelio del reino. Imagínense si Israel hubiera aceptado al Mesías en su tiempo, se hubiera establecido el reino de Dios. Pero como dice en Juan 1 del 11 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces se expande, y a los que le creen, a los que le aceptan, a los que le reciben, le da el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Así que vemos cómo entonces Jesús, por el rechazo, y Pablo lo habla muy bien cuando habla en el libro de Romanos de la planta verdadera y el injerto que somos nosotros. Por causa de la incredulidad de ellos, dice Pablo, hemos sido injertados. Así que tenemos ese privilegio, ¿no? Y es por eso que cuando entendemos y miramos las escrituras, ¿se acuerdan el pasaje de Jesús que iba caminando y una muchacha, como dicen aquí, como un jiribillo, detrás de Jesús, bien insistentemente? Jesús, sana a mi hija. Ella era gentil, era una sirofinesa, era una mujer cananea, y le pedía un milagro a Jesús, y Jesús no le hacía caso, porque él estaba en la misión de llevar el pan, y así lo dice: no esté bien que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Pero el pasaje, cuando usted lo lee en español, suena ofensivo. Amén. Suena ofensivo, porque a los gentiles se le llamaban perros. Pero Jesús usó la palabra perros en el sentido de mascota.
Y es por eso que ella reacciona. Es que las mascotas también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces vemos aquí, y hay que entender, cuando vayamos en Mateo, lo que significa el evangelio del reino. Claro está, cuando se establece la iglesia, que eso es uno de los temas que voy a tratar ahora, los dos misterios revelados en el Nuevo Testamento. Cuando se establece la iglesia, ya el enfoque de la iglesia es la buena noticia, es el evangelio de la gracia de Dios. Yo espero que estemos entendiendo. Estoy tratando de hacerlo lo más cómodo para ustedes. El apóstol Pablo, responsable de la doctrina que ha sostenido a la iglesia, conjuntamente con el Espíritu Santo, revela dos misterios en el Nuevo Testamento. Y el primer misterio que el apóstol Pablo presenta es la iglesia. Aunque ya Jesús en Mateo 16, del 18 al 19, habla de la palabra iglesia. Ahí la palabra griega traducida es eclesia, y esta palabra no fue originada por Cristo, por sus apóstoles, sino que era muy usada por los del habla griega. Esta palabra tuvo sentido religioso entre los griegos. Nunca tuvo un sentido religioso entre los griegos, porque literalmente significaba los llamados afuera. Era cuando se reunían los políticos y había una convención de políticos. Ahí estaba la iglesia, según en el contexto de los griegos. Cuando buscamos entonces en el libro de Efesios, donde ya Pablo le está dando fuerza a la revelación de la iglesia, quiero decirle que no vemos ningún profeta del Antiguo Testamento profetizando de la iglesia. El hecho de que Dios iba a formar un cuerpo formado por gentiles y por judíos. Voy a buscar ese pasaje en el libro de Efesios, que los que tienen sus Biblias pueden entrar conmigo. En el libro de Efesios 3, 1 al 11. Y quiero leerlos con ustedes, si están dispuestos a leer conmigo, a tomar nota. Dice así, ¿no? Dice: así que si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Miren qué interesante, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y se sigue repitiendo la palabra misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles, profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? El versículo 5. El 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y sigue el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha dado según la operación de su poder. Hermano, cuando usted busca la iglesia en el Viejo Testamento, no aparece la iglesia. Cuando usted busca la iglesia en Mateo 24, no aparece la iglesia. No aparece la iglesia. Cuando usted busca la iglesia, aun cuando Jesús habló de la iglesia y habló como que la establece con poder, porque dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Pero eso ocurre cuando en el libro de los Hechos capítulo 2, ahí se establece la iglesia. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús les dice a sus discípulos: muchos de los que están aquí, ¿se recuerdan el pasaje? No verán muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder y gloria. Que muchas predicaciones escuchamos, ¿verdad? De la última generación. Me acuerdo de Gigi Ávila, y Dios lo bendiga. Gigi está en el cielo, en el paraíso. Y cuando suene la trompeta, Gigi va a ser de los primeros, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Gigi esperaba el rapto en su época, como Pablo esperaba el rapto en su época. Amén. Y es importante que entendamos, hermanos, que lo que las personas dicen y revelan tiene que pasarlo por el proceso de las Escrituras. No podemos tirar fechas a lo loco como ha pasado, y lo que ha creado es confusión. Amén. Y yo escuché de los labios de Gigi esa predica
que hablamos la semana pasada desde mi casa, que estaba transmitiendo, como Gille, usando la fecha de 1948, cuando Israel se hace una nación independiente, empezó a contar desde esa fecha una generación. Pasó una generación y estamos ya en 2 generaciones y no sabemos en qué quedó lo de la última generación. Hermano, ni la hora ni la fecha, nadie lo sabe, sino el Padre, ni el Hijo ni los ángeles, hermanos. Así que no podemos darnos el lujo de establecer fechas. Otro misterio que Pablo habla, y voy a vuelo de pájaro porque quiero entrar en el tema del arrebatamiento, es el rapto de la iglesia. Dice, el otro gran misterio es el rapto, y debo explicar que hay 2 secciones, como ubican los 2 testigos de Apocalipsis 11 a continuación. Miren, en el libro de Génesis 5:21 al 24 y Hebreos 11:5 al 6 nos habla del primer arrebatado. El primer arrebatado se llama Enoc. Dice en Hebreos que no fue traspuesto para no ver muerte. Así que tenemos indicio de personas llevadas al cielo vivas, y el otro que fue llevado vivo fue Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, del 11 al 12, dice que vino un carro de fuego y se llevó a Elías. ¿Símbolo de qué? Símbolo del acontecimiento que nosotros estamos esperando. El que suene la trompeta, el arrebatamiento de la iglesia. La palabra rapto no existe en las escrituras. Y la gran confusión de todos los detractores de los que hablan mal del rapto es por la palabra rapto. Y yo voy a dejarles a ustedes y a los detractores en los comentarios, cuando termine la grabación, en los comentarios de los padres de la iglesia, escuchen bien, voy a dejarle a ustedes los padres de la iglesia, y no estoy hablando de 1830 y pico o 30 y algo, cuando se habló de Margaret MacDonald o de John Darby. No, estoy hablando de algo más profundo, de padres de la iglesia del siglo I, del siglo II, hablando del anticristo y hablando del miedo de los acontecimientos que van a ocurrir durante la gran tribulación. Y yo les prometo, porque tengo la data y las voy a pasar en los comentarios para que reforcemos, hermanos. Yo llevo, como le digo, esto es un estudio que llevo años y me he dedicado, hermano, a llevar esto con sinceridad y con seriedad. El apóstol Pablo recorre un misterio, es esa cortina que estaba vedada por muchos santos del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los términos rapto, como dije, no aparece en las escrituras. En el griego es haperpakesomesa, que significa arrebatar. Seguimos la continuación. La Vulgata usa la expresión rapiumiu, raptar, llevar, arrebatar. El término griego es parusía, literalmente advenimiento, llegada. Estas expresiones es más usada con la segunda venida de Cristo, pero Pablo habla de una experiencia, y esa experiencia la narra en 2 Corintios capítulo 2, del verso 2 y 11. Pablo dice, conozco un hombre. Estoy leyendo lo que dice en Corintios. Conozco un hombre, no sé si fue en la carne o fue en el espíritu, que fue arrebatado. Pablo usa la palabra arrebatado en Corintios y usa la palabra arrebatado en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 en adelante. Que fue arrebatado, ¿a dónde fue arrebatado? Al tercer cielo. Y es la primera vez que aparece el tercer cielo en las escrituras, ni en el Viejo Testamento, hermano, ni en los libros apócrifos, pero en el libro de Corintios, Pablo establece que él fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que fue al paraíso de Dios. Y escuchó palabras inefables, palabras que nadie puede escuchar. Yo personalmente creo que Pablo, en esa experiencia que fue arrebatado al tercer cielo, tuvo la revelación que nosotros estamos hoy hablando. Quiero exponer, ya que estamos con la Biblia abierta, en Mateo 24, algunos textos que traen confrontación. Cuando se habla de lo que es Mateo 24,
con respecto al arrebatamiento. Mateo 24, Jesús está exponiendo claramente de lo que llamamos la gran tribulación. Y vayamos al libro de Mateo, ya que estamos usando las escrituras como base bíblica. Ya saben que en todas las preguntas que ustedes me hagan las veré después de la conferencia. Amén. Hablamos de que ya desde el versículo 4 hasta el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Estuve escuchando un predicador que ya gracias a la tecnología, que ya gracias a la inteligencia artificial, pues ya se está cumpliendo esa profecía. Sabe que ya el reino de los cielos ya pronto va a llegar, porque se está predicando el evangelio a todo el mundo. Pero si usamos las leyes de interpretación, tenemos que ir a Mateo 24 y exponer de qué está hablando. ¿De qué está hablando Jesús? Hablamos al principio de que el evangelio del reino, que fue primeramente predicado por Juan el Bautista, que fue predicado por el mismo Jesús, después por los apóstoles, que es la predicación del establecimiento del reinado de Cristo literalmente en la tierra. Entonces, ¿se contradicen las escrituras? Vayamos entonces un poquito más. Vamos a leer y vamos a interpretar las escrituras usando lo que llamamos nosotros la ley de la hermenéutica. Al versículo 31, mira lo que dice en el versículo 31, hablando de Mateo 24. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, usted me dirá, como que se está comprometiendo demasiado el hermano José Luis, porque ese texto te habla del rapto, porque te está hablando de trompetas, te está hablando de ángeles, te está hablando de escogidos. Vamos entonces a hacer una comparación. Como dije, Jesús no podía citar Apocalipsis, porque que iba a escribir Apocalipsis estaba allí, era Juan. Pero sí, Jesús sabe todas las cosas. Y vamos a buscar un texto, y quiero que lo busquen conmigo, Apocalipsis capítulo 7. Y aguanten ese pasaje de Mateo 24, 32. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes están apuntando y quizás viendo dónde nos vamos a meter para poder entrar en esta sana discusión de las escrituras. Hermano, la Biblia no es para discutir, usted dice eso, pero sí es para enseñar. Y la apología es importante porque la apología existe para usted definir y hablar de los puntos. Pablo era un apologista. Pablo defendía las escrituras. Vámonos a Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a quién. Vi a cuatro ángeles en pie. ¿Sobre qué? Sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían ¿qué? Los cuatro vientos, para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel, y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quien se le ha dado el poder de hacer el daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a quienes, a los siervos de nuestro Dios. Si usted busca estos pasajes que leí y busca Mateo 24, 31, miren lo que dice Mateo 24, 31. Te habla de ángeles, te habla de trompeta, te hablan de los cuatro vientos, ¿verdad? Te habla de escogidos, te habla de los cuatro puntos cardenales, norte, sur, este y oeste. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para que el evangelio del reino sea esparcido. Si usted busca el texto, está hablando de
los escogidos de Dios, llamados los 144,000. Los 144,000, si vamos a capítulo 14 de Apocalipsis, vemos que están parados en el monte de Sión y cantan un cántico que solamente ellos pueden cantar. Dice la Escritura que son personas especiales, vírgenes, así como Jesús. Su ministerio fue tan fluido y tanta entrega que ellos se dedicaron ¿a qué? A esparcir ¿qué? ¿Qué predicaban los hermanitos misioneros? Predicaban el evangelio del reino. El evangelio del reino es que en la gran tribulación, que ya no está la iglesia, no aparece la iglesia, hermanos. Lo que está más cerca al final de la gran tribulación, que es la última semana de las 70 de Daniel, es el milenio. Entonces sí, vemos que el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino es que cuando termine la gran tribulación se va a entrar ¿a dónde? Al milenio. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, lo que llamamos el evangelio de la gracia desaparece. Porque el que tiene el poder y el beneficio de la gracia, aparte del Espíritu Santo, ese evangelio es el que predica a la iglesia. Jesús encomendó a su iglesia después en el poder de la resurrección. Le dicen, vayan ahora no a las ovejas de Israel, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. La época actual es la época de las iglesias, cuando el apóstol Juan, en la experiencia del escenario de Patmos, yo quiero decirle, hermano, que Juan no interpreta Apocalipsis. Juan escribe y Juan revela. Amén. Yo no estoy hablando de interpretación de Juan, estoy hablando de lo que Juan ve. Y Juan recibe de parte del que está allí con aquella figura soberbia, poderosa, Jesús en el poder de la resurrección, y le dice que le escriba a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias que hoy es la Turquía, Efeso, Esmirna, Pérgamo, las 7 iglesias que son representativas de todas las iglesias que habían en aquella época. Ya cuando salimos de Apocalipsis capítulo 2 y 3, en el capítulo 4, la iglesia ya no existe. Ya en el libro de Apocalipsis no existe la iglesia. Capítulo 4, vemos que Juan oye una voz y dice que ve una puerta abierta, establecida, y una voz que le dice, sube acá. Y esa acción de Dios, sube acá, y lo entendemos, hermano, que es Dios llamándolo, sube acá, el rapto de la iglesia. Y en el rapto de la iglesia, hermano, son levantados los muertos y los vivos. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el rapto de la iglesia. Yo quiero que ustedes comprendan y vamos a buscar algunos textos bien difíciles que me han preguntado. Muchos hermanos me han hablado de cosas interesantes, gracias al folclore, porque tenemos un folclore bien fuerte, hermano. Uno será tomado, uno será llevado y cosas por el estilo, ¿no? Y eso yo lo voy a contestar, hermano. ¿Por qué viene esa preocupación, ¿no? De ¿qué está pasando? ¿Qué significa eso? Pues fácilmente vamos a entrar en esos pasajes. Dice así, al versículo 38 de Mateo 24. Pero como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Sorpresiva. Está hablando de qué? De la venida del Hijo del Hombre. Entonces vienen los textos de conflicto. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor Jesús. Pues sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón venía y velaría y no dejaría minar su casa. Entonces encontramos, una hermana me preguntó,
Gille siempre predicaba que uno será tomado y uno será dejado, simboliza el rapto de la iglesia. Pero Mateo 24 empezamos que Jesús dice que no va a haber ninguna tribulación tan fuerte como la que ha habido. Entonces Jesús lo primero que dicen es, cuando veáis la abominación desoladora, y los manda a Daniel. Entonces, ¿qué ocurrió allá en la época de Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes entra en el día sábado, cuando el pueblo estaba adorando a Dios en el templo, entra, secuestra a esa gente, sacrifica una cerda, empieza a cambiar todo el sistema, mató más de 3,000 personas, mujeres y niños, y se crea el caos. No hubo por dónde escoger. Entonces, cuando Jesús está hablando, aprendan, vean de Daniel, está hablando de que va a venir una persona con las mismas características de Antíoco Epifanes. Sabemos que se va a llamar el anticristo. Y este hombre vendrá y hará un pacto con el pueblo de Israel, lo quebrará y después perseguirá a la nación. Y va entonces a sembrar lo que llamamos un sistema para que la gente pueda comer, comprar y vender. Se llama la señal de la bestia. Recuerda que cuando bajan los ángeles, venía con un sello en la frente a los escogidos de Dios. Entonces, cuando viene esta persecución, entre conmigo al escenario de Mateo 24, vemos que hay personas que están reunidas. Unas tendrán la señal del anticristo, otras no la tendrán, y será fácil escoger porque uno será tomado y uno será dejado. Está hablando de persecución y de cautiverio. Uno será tomado, ¿qué? Prisionero, hermanos. Prisionero. Porque está hablando de persecución. Estamos hablando de que huyan a los montes. Está diciendo, huyan hacia los montes. Hay de los que estén en Judea. Hay de las mujeres encintas. No baje a recoger la capa. Está hablando de qué? De que están persiguiendo a los cristianos. Están persiguiendo a los judíos, perdónenme. En esa época no hay cristianos. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia se fue antes de Mateo 24, hermano. Antes de que ocurra Mateo 24, ya la iglesia no está. Y lo que viene es los tiempos de angustia de Jacob. Amén. Quiero que usted ponga sus preguntas. Yo voy a contestar todas sus preguntas. Amén. No tengo problemas con esto. Amén. El arrebatamiento de la iglesia, como hablamos, hermano, es la esperanza bienaventurada. Nosotros entendemos y estamos bien claros de que Jesús sí habló, y no fue en Mateo 24, sino en Juan 14:3, cuando él habla, os tomaré a mí mismo. Es la única alusión que tenemos de Jesús, hablando de que va a llevarse a su pueblo. Porque anteriormente a ese pasaje, Jesús está hablando en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a hacer morada para que donde yo esté, ustedes puedan estar. Sea su nombre glorificado. Entonces, Pablo está hablando algo bien interesante, hermano. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Y quiero que ustedes entiendan dos cosas. Los detractores del rapto, los que dicen y los que hablan, en la línea de tiempo no pueden ubicar Primera de Corintios 15, 51 al 55. Voy a leer Primera de Corintios 15. Y miren dónde ellos ubican, las personas que dicen que pasaremos por la gran tribulación. ¿Dónde pueden ubicar estos pasajes? Vamos entonces al capítulo 51 de Primera de Corintios. He aquí, hablando Pablo, he aquí, os digo que un misterio. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? Un misterio no revelado.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los judíos reconocían y sabían de la resurrección. Ya de Job, ya desde el libro de Job, leemos que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y sé que le veré con estos ojos, y aún deshecha mi piel, mis ojos verán a Dios. María, en la tumba de Lázaro, siempre me confundo si es Marta o María, le dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Porque esa era la cultura y era la creencia del judío, de la resurrección postrera. Pero hablar de un tema un poco difícil para digerir a una persona que toda su vida pensó solamente en morir y resucitar, aun cuando en el Viejo Testamento tenemos evidencia de personas llevadas al cielo, era muy difícil. Por eso entendemos claro lo que dijo Jesús. ¿Recuerdan la parábola de el vino nuevo en odres nuevos? Porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se destruye el odre. Y esta enseñanza y esta revelación que está trayendo Pablo es para la iglesia. Y aquí os digo un misterio: no todos seremos, pero dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque ¿qué? Se tocará las trompetas. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira lo que dice Pablo: seremos llevados a la final trompeta. Entonces, si hay una final trompeta, debe haber una primera trompeta. Estamos hablando de 2 toques de trompeta, hermano José Luis. Pues claro, estamos hablando de 2 toques de trompeta. En el libro de Números, capítulo 10, para los que copian, Dios ordena a Moisés hacer 2 trompetas de plata. Y esas trompetas de plata, una era para convocar al pueblo de Israel, y el segundo toque de trompeta era para que el pueblo de Israel marchase. El primer toque de trompeta, dice Pablo: los muertos en Cristo serán resucitados. Pablo entonces se mete entre los que van a ser arrebatados, mas nosotros, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay muchas preguntas que van a quedar en el tintero y yo las voy a contestar en el nombre de Jesús. Esperen la contestación mía porque me quedan 3 minutos, es hasta las 7:30, 2 minutos, es hasta las 7:30. Yo voy a contestar las preguntas conforme vayan llegando, y las preguntas que ustedes van a tener son de lo que siempre se ha enseñado, lo que es el arrebatamiento, los muertos en Cristo. Y es interesante porque vamos a buscar, hermano, el libro de Dios y vamos a entrar en lo que es la exégesis y en la hermenéutica. No sacar un texto fuera de contexto, sino entrar en el texto y entrar en el contexto. En el capítulo Mateo 24 te habla de persecución, te habla de que va a venir un gobernante que va a perseguir al pueblo de Israel. Claro está, Mateo 24 nos tira directamente a Apocalipsis capítulo 6. Lo único es que, como dije al principio, Jesús no puede decirle a Juan: Juan, este tema tú lo vas a tratar en tu libro. Tampoco Pablo pudo leer el Apocalipsis porque el Apocalipsis se escribió 40 años después de morir Pablo. Entonces Pablo no podía establecer 2 cosas. Pero en la línea de tiempo, hermano, en la línea de tiempo, Primera de Corintios 15, 51 al 53, 54, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 20, no encaja en los que están hablando y están desafiando la doctrina del arrebatamiento. Inclusive, y con esto cierro, la final trompeta que hablamos ahora, las iglesias reformadas dicen que esa final trompeta es la 7ª trompeta de Apocalipsis, que la trompeta de Apocalipsis, la 7ª trompeta de Apocalipsis, los elementos que trae esa trompeta no se asemejan en nada a lo que establece Pablo. No hay resurrección de muertos,
No hay arrebatamiento de santos, simplemente hay toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Y sé que van a haber muchas preguntas. A mí la Biblia me contesta mis preguntas, hermanos. Amén. Y estoy muy dispuesto a contestar. Les prometí que les voy a traer información de los padres de la iglesia. Tengo esa información y se las voy a hacer llegar a ustedes que creían en el arrebatamiento y creían en el anticristo, esa época de tribulación dentro del escenario iglesia. Veremos, pues me imagino que entraremos a otra semana más. Amén, para culminar, sería la tercera parte del tema Mateo 24 versus el arrebatamiento de la iglesia.